pequeña distinción y ya voy a cada una de ellas. De toda aquella notificación, todo aquel proveído o resolución a los cuales equiparo, les reitero, que no deba hacerse por Ministerio Ley, se hace por cédula. Y si no y aquella que que no se notifica por cédula, o sea, aquella notificación que yo debo hacer por cédula, me puedo notificar personalmente. ¿Sí? Pásamelo, por favor. La notificación por Ministerio Ley, vamos a la primera, es la que está prevista en el 133. Y si lo alcanzan a ver, disculpen que aparece clarito porque están prendidas las luces. El artículo 133 dice: salvo casos en que procede la notificación en el domicilio, ahí está la excepción de la notificación por cédula, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y viernes o el día siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado. Ahí me detengo porque ahí nombra 2 días de la semana, martes y viernes. Son los días establecidos por, en este caso ya el Código Procesal, pero que fueron fijados anteriormente por acordadas de hace mucho tiempo ya en nuestra provincia, en lo que son los 2 días previstos para notificación por nota en nuestra provincia. En otras provincias, en otros centros judiciales, están fijados otros días, lunes y jueves, también martes y viernes, martes y jueves. O sea, cada provincia lo va especificando en qué días son. En nuestra provincia son martes y viernes. O el día hábil siguiente. Si el viernes fue feriado, el día de notificación correspondiente es, en vez de ese viernes, es el lunes. Bueno, esto no requiere mucha explicación porque ustedes ya lo manejan. Para los nuevos les explico. El día hábil siguiente es obviamente, salvando sábado y domingo, es el lunes, en la notificación. El día del libro de notas, a lo que ya me voy a referir, ese libro lo tienen que abrir, si el viernes fue feriado, el día lunes, y reabrirlo de nuevo el día martes, ¿sí? Si alguno de ellos fuera feriado. No sé cómo opera esa notificación. Puntualmente es esta, la operativa de cómo se efectúa la notificación. No se considera cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en secretaría y se hiciera constar esa circunstancia en el libro de asistencia que deberá llevarse a ese efecto. Ustedes noten la redacción en forma negativa del código. Todo es no, no o no. O sea, se va por el lado más difícil. En vez de hacerlo en el lado positivo, lo hace por el no, digamos. Entonces, no se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrara en secretaría y se hiciera constar esa circunstancia en el libro de notas. Puntualmente, llega un día martes y viernes el abogado y pide tal expediente en barandilla del juzgado. Fulanito contra fulanito. Y ustedes, atendiendo mesa de entradas, le dicen, el expediente no está, se encuentra a despacho. Entonces dice, voy a dejar nota. Deja la famosa nota, le pide el libro de notas, el llamado libro de notas, o en otras provincias, en otros lugares le llaman libro de comparendo también, porque hace anotar la comparencia del juzgado, del abogado. Y dice, en el día de la fecha, como ya está abierto previamente el libro, que es lo que le explicó la doctora anteriormente, y solicité el expediente fulano contra fulano y me notifican y me informan que se encuentra a despacho, firma y sello del abogado. Eso significa que el abogado no pudo ver el expediente. O sea, anotó esa circunstancia en el expediente, esa circunstancia negativa en el expediente. O sea, que todo proveído o resolución que tenga el expediente, ese día él no se notificó. Por lo tanto, esa circunstancia no está notificado. De eso no está notificado, de esos proveídos. Entonces, eso es la famosa notificación por nota, ¿sí? O sea, está haciéndose constar esa circunstancia negativa en el expediente. Perdón, doctora, tiene que poner día y la hora.
Día y hora, porque ya le explico por qué exactamente. Día y hora, muy válida su aclaración. Resulta que el abogado, generalmente los abogados que trabajan en la administración pública, díganme que no, el que trabaja en mesa de entrada, llegan 7:15, 7:18 a mesa de entrada. Entonces, apenas abren la puerta del juzgado, cae el abogado que trabaja en la administración pública porque tienen permiso para hasta esa hora. Entonces, el expediente no está disponible, pero resulta que la señora juez o el señor juez firmó a las 8:30, o sea, a las 8:30 ya está disponible. Pero he aquí que el letrado ya dejó nota, entonces que el expediente no estaba disponible porque estaba a las 7:18 adentro, en despacho. Ya dejó nota, no queda notificado. Pero como el señor juez firmó a las 8:30, a las 11 viene el abogado de la otra parte y sí lo ve al expediente. ¿Qué pasa entonces? Ese día, si el expediente tiene una firma de ese mismo día, supongamos un día viernes, el expediente tiene firma de ese día, un decreto firmado el día viernes, supongamos 19, por decir de abril, supongamos, no vale la notificación ese día, queda notificado recién el día siguiente de nota, o sea, el día martes siguiente. Por lo tanto, el abogado que lo vio el día viernes 19 de abril a las 11, tampoco queda notificado ese día, ¿sí? O sea, recién van a quedar notificados ambos abogados el día martes siguiente, o sea, el martes siguiente, día de nota siguiente. ¿Sí? ¿Me explico? Eso ya es jurisprudencia, ya lo tienen criterios sentados de la Cámara de Apelaciones. O sea, el día que se firma el proveído, si es un día de notas, no hay notificación para ninguno de los abogados, sino el día de nota siguiente. ¿Sí? Casualmente, para que no ocurra esto que le estoy diciendo, el abogado que lo vio a las 7:18 no va a quedar notificado, pero el que los vio a las 11 sí, no. O sea, recién para los dos es el día de nota siguiente. Esa es la situación. En materia laboral, la notificación por notas es diaria. Yo en este caso ahora estoy trabajando como secretaria en la Cámara Civil. Civil, comercial, laboral, en fin. Todos los días son días de notas laborales y hay que abrir un libro de notas laboral diario. O sea, todos los días se abre un libro de notas. A veces dejan nota los letrados y a veces hay días que no dejan, obviamente. Entonces se abre y se cierra todos los días un libro de notas. ¿Sí? O sea, la notificación es diaria en materia laboral para los juicios laborales. ¿Sí? Voy a saltear por este lapso de tiempo nada más la notificación personal y por cédula, que le voy a dedicar unos minutitos más, y voy a pasar a la otra, que es la notificación tácita, prevista en el 134, digamos, porque es más cortito el tema. Prevista en el 134 del Código Procesal Civil, que dice que la misma tiene lugar cuando se retire el expediente, importando así la notificación de todas las providencias o resoluciones que se hubieran dictado. El abogado retira el expediente, queda automáticamente notificado de todas las resoluciones que obran ya en el expediente. ¿Por qué? Porque se supone que tiene la posibilidad de hojear el expediente y de tomar conocimiento de las resoluciones que ya están ahí, tanto su parte como el letrado patrocinante. Ese es el fundamento de la notificación tácita. Uno de los casos, por ejemplo, de notificación tácita es retira el expediente donde había una sentencia, por ejemplo, interlocutoria, que no había sido notificada a las partes, pero resulta que cuando a los 2 días lo devuelve al expediente y lo devuelve con un escrito de apelación de la sentencia. Se entiende notificada ya la sentencia interlocutoria. ¿Sí? Ya se notificó, entiéndase notificada la sentencia interlocutoria, que a la otra parte no se notificó, pero él sí, porque ya retiró el expediente. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Pasemos a la notificación personal o por cédula, que yo le decía que me dedicaba un poquito más.
En el Código Procesal Civil está previsto en el artículo 135, que a su vez tiene muchos incisos. Esa es la notificación por cédula. Yo les equiparaba hace rato en el mismo renglón notificación personal o por cédula. De toda aquella notificación que está previsto que se deba hacer por cédula, se puede el letrado hacer la notificación personal. Aquella notificación puede notificarse personalmente en el expediente. ¿Cómo se hace? Se practica firmando el interesado el expediente mediante una diligencia, luego de una providencia o resolución. Están obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 135, o sea, aquellas de las cuales deben mandarse cédula, o sea, las notificaciones deben hacerse por cédula, ya que actúa como patrocinante o como apoderado. Y en esto le quiero hacer, eso es lo que dice el artículo 142. Ahora yo les quiero hacer en esto una distinción entre el código anterior y el código nuevo que tenemos en vigencia en la Código Procesal Civil que tenemos en vigencia. Y permítanme que les voy a leer para no prestarles a confusión. Tenemos el código rotito, desarmándose también. El 142, donde habla de la forma de notificación personal, en el párrafo 2 dice, en el código anterior, ¿no? Código viejo, que nosotros le decimos, pobre. Dice, en oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 135. ¿Esto qué significa? Cuando dice el litigante que actuare sin representación o el profesional como apoderado. Esto daba la pauta de que únicamente quedaba notificado, podía hacer la notificación personal el litigante, entiéndase la parte, la que era parte, no el abogado, sino la parte, y el apoderado podía notificarse personalmente. Ahora, con la reforma, de acuerdo al código nuevo, evidentemente se advirtió el error y dice así, ya no es el 142, sino ya el 143, que dice, en oportunidad de examinar el expediente, el letrado que actúe sin representación y el profesional que interviniera en el proceso como apoderado estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones del artículo 135. O sea, ya hace expresamente al que actúe como patrocinante. ¿Esto qué significa? Que hoy actualmente vigente la notificación del en el expediente, la notificación personal la puede hacer tanto el patrocinante de pie, puede hacerse. La notificación personal la puede hacer el patrocinante como el apoderado. Esa notificación personal vale. En cambio, en el código anterior valía la notificación personal de la parte y la del apoderado. Esa distinción, que quede claro, porque todavía tenemos expedientes que se rigen por el código anterior, ¿sí? Vamos a la famosa notificación por cédula, de acuerdo al 135. Uy, que hice letra chiquita. ¿Qué proveído debe notificarse por cédula? Y vamos a tratar de hacerlo un poquito más acelerado.
La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Que debe notificarse por cédula al domicilio real, en este caso el domicilio real, ¿por qué? Porque es necesario que la parte se entere, en este caso, de la demanda y de los documentos que se acompañen con la demanda, que se le está entablando un juicio en su contra. O sea, ¿cómo va a saber una persona que hay un juicio, un fulano que está en su casa tranquilamente, de que otro fulano lo demandó? O sea, es necesario que le llegue a su casa una notificación. O sea, es sumamente importante, es el acto más importante para entablar la litis, para trabar la litis es el acto más importante. Y por supuesto también con los documentos. Y en esto le quiero hacer hincapié en dos cosas muy importantes. Esa notificación es por cédula y debe hacerse una doble notificación. La doble notificación, ¿en qué consiste? En los juicios de conocimiento. El oficial de justicia debe hacer la doble notificación, es decir, debe hacer una doble visita. Es tan trascendental el acto de notificación de una demanda que el oficial tiene que ir a la casa del demandado, al domicilio indicado en la demanda para ir a notificar, y tiene que ir, es el artículo 339, y tiene que ir, y si el señor demandado no se encuentra, insistir, y si el señor no se encuentra, tiene que decirle a los vecinos, a previa averiguación a los vecinos, si ahí vive fulanito de tal, tiene que decirle o dejar algún mensaje de alguna forma y decirle: voy a volver mañana a las 18 horas, por favor, señor, dígale, señor vecino, dígale a este señor a Pepito, que voy a volver mañana a las 18 horas, que por favor me espere porque tengo algo importante para darle. No le diga un juicio que se acaba que se muere antes de las 18. Entonces, dígale que tengo algo importante para darle. Al otro día tiene que volver a las 18 horas. O sea, es la segunda visita. Tiene que encontrarlo, tiene que buscar la forma de encontrarlo. 2 visitas, tiene que hacer las 2 visitas. De alguna forma tiene que dar con el demandado, con la persona del demandado. Si en esa segunda visita ahí sí no lo encuentra, por lo menos tiene que dejarle a alguien de la casa, esposa, sobrina, tía, suegra, a quien encuentre en la casa le tiene que dar, y que esa persona que lo recibe tiene que firmar diciendo: yo soy la suegra de fulanito de tal, me comprometo a entregarle, aclarar, firmar y aclarar. Si se niega a firmar, tiene que decir: me niego a firmar, y hacer constar esa circunstancia en la cédula que le deja. Tiene que decir: le dejo la cédula en tantas copias, con tantas copias, tanta documentación. Si no, esa cédula es nula, y el juez puede declarar la nulidad de la cédula. Eso, por favor, que quede claro, porque pueden pedir la nulidad de la cédula. Sí. En caso que le diga, no, si está de viaje vienen 2 días. Más que sea un tiempo corto así. Que le diga: mire, en caso de nosotros. Pero ahí tiene que dejarle a alguien. Yo creo que tiene que dejarle a alguien hacerlo, porque así podemos decir: bueno, sí, Paola Paradi vuelve dentro de un mes, se fue a Europa, vuelve dentro de un mes, y recién en un mes voy a volver a notificarle. No. Tiene que fijar la copia. Si en la primera le dicen: mire, fue a Catamarca, porque en el caso nuestro, nosotros vivimos en Hogar, solamente uno hace un viaje por un trámite de un día y vuelve a lo que sí, en la primera visita dice: mire, viajó a Catamarca, viene mañana o viene pasado. En la segunda visita, ya si no está, ahí sí se puede. Si no se puede. Y yo creo que eso... Al día siguiente. Claro, al día siguiente. Eso, yo creo que eso... Al día siguiente. A mí me parece que es al día siguiente. Ahí... No es así, una semana, 10 días, por más que reciba información de
la primera visita que le hace que acá. No, yo tengo un plazo de 1 o 2 días. Claro, entonces alguien lo recibe, porque si no lo tiene que dejar en la casa, que alguien lo reciba y se hace cargo de entregarlo. Porque no nos olvidemos que hay un plazo que contar, y si no lo tiene que dejar fijado en la puerta, porque hay un plazo que contar a partir de que él queda de que efectúa la notificación, ¿sí? A partir de ahí. Bien, y los documentos. La cédula tiene que ir con los documentos, ¿sí? Acompañado con los documentos y hacer constar qué cantidad de documentos. Bueno, sigamos. Estas son las cuestiones en el código informal. Entonces el código dice el día siguiente y si no se procede con el 141 que es fijar copia, que es lo que se llama, que es tirar la bajo la puerta, dejarlo, ¿no es cierto?, ¿no?, en la vereda, procurar que entre al domicilio de la persona, ¿no es cierto?, realizar el servicio por lo menos tirar la bajo la puerta. Todas las cédulas que la toman el licenciador tiene que ir con la copia. O sea, no puede ir a notificarla si no va con la copia. tiene que ir acompañada. Claro, de en todo caso la puede hacer, pero después la parte tiene el derecho a plantear la nulidad. La suspensión de plazo para se lo puede notificar. Se da el caso de que se va y se notifica y no llevan las copias. Y está bueno, el abogado la dejó, yo notifico. Claro, pero se puede plantear ahí la nulidad. El abogado puede plantear la nulidad, ¿sí? Ahora, una cosita más que les quiero aclarar. En el código nuevo, vigente, esto de la doble notificación que yo les digo que debe hacerse de la demanda, nada más le estoy hablando. La doble notificación es cuando se corre traslado de la demanda. Es el artículo 339 y donde hace una remisión al artículo 120. Hay dos, en ese mismo artículo hay párrafos, está en distintos párrafos. Hay dos párrafos, hace remisión al artículo 120. En una de las remisiones, en la última remisión, hace remisión al 120. Esa última remisión, es donde dice último 120, no es el artículo 120, sino el 141. ¿Sí? Porque el 120 habla de las copias. El último 120, que ustedes cuando vayan y lo vean, o algún día cuando tengan oportunidad, el 339 hace en dos párrafos remisión al 120. La última remisión al 120 no es 120, sino 141, ¿sí? Que es la de fijar las copias, sino el 120 es el acompañar copias nada más. Esa distinción háganla ahí y fíjenla con un lápiz, algo en el código para que no lo confundan, ¿sí? Un error de impresión seguramente del código. Segundo, la que dispone correr traslados de las excepciones y de la sentencia que las resuelve. Eso también es notificación por cédula, seguramente al domicilio procesal, ¿sí? Domicilio ya constituido, que después le digo rápidamente de qué se trata. La que ordena la apertura prueba y designa la audiencia preliminar conforme al 360. También notificación por cédula, porque uno de los grandes modificaciones y aciertos a mi criterio de la reforma del Código Procesal Civil es la audiencia del artículo 360, que es una enorme posibilidad